La lluvia caía con una constancia melancólica sobre las calles empedradas del barrio San Martín, un rincón olvidado de la ciudad donde los paraguas eran un lujo y el calor humano escaso. Era uno de esos días donde el cielo parecía llorar por los corazones rotos y la ciudad, gris y desbordada, arrastraba con su peso a los que aún creían en milagros. Entre la multitud que corría buscando refugio, una figura femenina emergía como una nota desafinada en una sinfonía de resignación. Lucía, una joven de rostro dulce y ojos que contaban historias de necesidad, corría sin paraguas, con su ropa empapada y una bolsa de papel apretada contra su pecho. Cada gota que caía sobre su cabello era como una caricia que le recordaba que la vida no había sido gentil. Tenía 23 años. Vivía en un albergue para mujeres con su madre enferma y trabajaba limpiando mesas en un café barato al otro lado de la ciudad. A 2 cuadras de ahí, en la acera opuesta, un convoy de 3 autos negros se detenía con sigilo. De uno de ellos descendía él, el hombre que todos temían nombrar, don Marcos Salvatore, apodado El Silencio. No por su carácter sereno, sino porque aquellos que hablaban de él solían desaparecer. Vestía un abrigo largo, negro como sus secretos, y un sombrero de ala ancha que apenas dejaba ver su expresión. A su alrededor, los guardaespaldas formaban una barrera humana. Sin embargo, sus ojos no necesitaban protección. Fríos, analíticos, podían diseccionar la mentira de una sonrisa o detectar un temblor de traición en un suspiro. En aquel momento, Marco se dirigía a una reunión crítica con miembros del Cártel del Norte. Todo debía salir perfecto. Una palabra mal colocada y podría desatarse la guerra. Pero el destino, con su sentido del humor cruel, tenía otros planes. Justo cuando Marco cruzaba la esquina, mirando su reloj suizo con impaciencia, Lucía dobló la misma esquina desde el otro lado, corriendo desesperadamente en busca del hospital donde su madre yacía. El viento le arrebató el papel que llevaba y en su afán por atraparlo, sin mirar, se lanzó hacia adelante y se estampó de lleno contra el pecho del jefe de la mafia. Los guardaespaldas desenfundaron sus armas en un reflejo casi automático. Todo el tiempo pareció detenerse. Pero ella, sin saber con quién había chocado, sin imaginar la tensión que había provocado, lo abrazó fuerte, como si en ese instante esa figura alta y firme pudiera ser el refugio que necesitaba. Su rostro se hundió en su pecho y sus palabras salieron temblorosas. «Perdón, lo siento tanto. Pensé que era mi papá. Por favor, no me quite más tiempo. Necesito llegar al hospital». Silencio. Solo se escuchaba la lluvia golpeando los charcos y las respiraciones contenidas. Marco no se movió. Por primera vez en años, sintió algo dentro de su pecho que no era rabia ni cálculo. El calor del cuerpo tembloroso de aquella joven, el perfume barato que llevaba impregnado en su blusa mojada, su voz quebrada, todo eso le atravesó la coraza. Los guardaespaldas esperaban una señal. ¿La golpeamos? ¿La arrastramos? ¿La matamos? Pero Marco, con una lentitud calculada, posó una mano sobre la espalda de Lucía y dijo, en voz tan baja que apenas se oía: «Ya pasó». Lucía alzó la mirada. Sus ojos verdes, enormes, lo miraron directamente. En ellos no había reconocimiento, ni temor, ni adulación. Solo urgencia, pureza, realidad. Y fue entonces cuando sucedió. El jefe de la mafia que había hecho temblar ciudades enteras sintió algo que no entendía, una punzada en el corazón. «¿Tu madre está en el hospital?», preguntó él, sin saber por qué hablaba. «Sí, necesita insulina, pero la farmacia cerró y no tengo el dinero. Estoy buscando al doctor, tal vez me dé tiempo». Marco alzó la mano.
Uno de sus hombres, sin saber por qué, sacó un sobre con dinero y se lo tendió. «Toma, corre», dijo él, aún con esa extraña calma. Lucía lo miró confundida, como si no pudiera procesar la situación. Aceptó el sobre con manos temblorosas. ¿Por qué? Porque hoy el cielo también está llorando por alguien. Vete. Ella se fue corriendo, sin saber a quién había abrazado, ni a quién le debía ahora el bienestar de su madre. Marco la miró alejarse, y durante varios minutos, mientras sus hombres intercambiaban miradas incrédulas, no dijo ni una palabra. Pero algo en él había cambiado. Esa noche, en la reunión con el cártel, uno de sus aliados notó que Marco sonreía. No con burla, no con amenaza, sino con algo cercano a la nostalgia. La noche cayó como una manta pesada sobre la ciudad. Los neones parpadeaban con indiferencia, y el eco de los pasos de los transeúntes se perdía entre el murmullo de motores y conversaciones a medias. Pero en el corazón de don Marco Salvatore, algo permanecía encendido. Una chispa extraña, que lo acompañaba desde aquella colisión inesperada con una muchacha sin nombre. Marco no era un hombre de emociones. En su mundo, la debilidad podía olerse como la sangre, y el más mínimo desliz emocional era aprovechado como una rendija para la destrucción. Sin embargo, en su suite del Hotel Imperiale, mientras se desabotonaba el chaleco y dejaba su pistola sobre la mesita de caoba, su mente no repasaba los informes de los rivales ni los movimientos de sus enemigos. Pensaba en ella. ¿Quién es esa chica?, se preguntaba mirando por la ventana empañada. El vapor dibujaba formas en el vidrio, como si el universo quisiera contarle una historia sin palabras. No sabía su nombre ni de dónde venía, solo recordaba sus ojos, verdes, profundos, doloridos. Una pureza que no cuadraba con el mundo en el que él reinaba. ¿Te ha embrujado una mujer, jefe?, bromeó su guardaespaldas de confianza, Nico, mientras entraba con una copa de coñac. Marco lo miró de reojo sin humor. Trae los registros del Hospital Santa Clara. Quiero saber quiénes fueron admitidos hoy. Y busca alguna Lucía, de unos 23 años, que haya llegado empapada. ¿Y si no aparece?, preguntó Nico desconcertado. Entonces busca otra forma. Quiero su nombre. Quiero saber. Mientras tanto, en un pasillo iluminado por tubos fluorescentes que zumbaban con cansancio, Lucía se sentaba junto a la camilla donde su madre dormía, sedada por fin. El medicamento había llegado justo a tiempo. Un doctor, sorprendido por la súbita entrega en efectivo de una paciente que siempre pedía más tiempo para pagar, se había limitado a administrarlo sin preguntas. Lucía sostenía la mano de su madre con fuerza. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido. ¿Quién era ese hombre?, susurró. No parecía un loco ni un ladrón. ¿Y por qué me ayudó? Sacó el sobre del bolsillo. Aún quedaba más de la mitad del dinero. Lo contó otra vez. Era mucho más de lo que necesitaba. ¿Estaría en deuda con él? ¿Sería un benefactor anónimo o alguien peligroso? Su amiga del albergue, Rosa, llegó corriendo, con una chaqueta vieja y una bolsa de galletas. ¿Te enteraste? Dicen que hoy andaba por aquí un tipo de la mafia, que hubo autos negros y que cerraron una calle por completo. Lucía levantó la mirada lentamente. ¿Qué calle? La de la farmacia, justo por donde tú pasaste corriendo. Un frío le recorrió la espalda. ¿Y cómo se llamaba? Nadie lo dice en voz alta, pero creo que es ese tal Marco Salvatore. El silencio. Lucía palideció. Sintió que el estómago se le comprimía. ¿Había abrazado al jefe de la mafia? Al día siguiente, Marco recibió un informe encriptado. Lucía Méndez, 23 años, madre con diabetes tipo 2. Residen en el albergue Santa Teresa. Trabajo en cafetería El Rincón de Julio. Salario mínimo. Ninguna afiliación criminal.
Nada sospechoso. Solo una chica común con demasiadas cargas. Inocente, murmuró Marco, más para sí que para su gente. Esa misma mañana, su chofer personal detuvo el auto frente al café donde trabajaba Lucía. Marco no bajó. Solo la observó. Ella limpiaba mesas con agilidad, llevaba el cabello recogido con una liga descolorida y sonreía débilmente a una anciana que discutía por un café frío. No lo vio, pero él no pudo apartar la vista. «¿Qué estás haciendo, jefe?», preguntó Nico desde el asiento del copiloto. Marco no respondió. Solo observó. Esa noche en su mansión, con todos sus lujos y silencios opacos, Marco se sirvió una copa de vino y anotó en un cuaderno de cuero una sola línea. Lucía. Ella no pertenece a este mundo, pero ya la estoy trayendo al mío. Y mientras tanto, Lucía, sin saber que era observada, se debatía con preguntas que no tenían respuesta. Su vida se había cruzado con un huracán sin nombre, y aunque aún no lo sabía, todo estaba por cambiar. Las noches en la ciudad eran todas iguales para Marco Salvatore. Hasta ahora. Desde aquel día su mundo ordenado, basado en números, amenazas y respeto ganado a sangre, comenzó a desviarse por algo que ni él mismo entendía. Cada noche, después de revisar informes sobre operaciones, ganancias y enemigos, había un instante en que el silencio lo envolvía y su mente volvía a ella. Lucía. Su nombre ya no era una incógnita. Había pronunciado ese nombre en voz baja más veces de las que hubiera querido admitir, como un secreto que no debía revelarse, como una debilidad que su mente trataba de desechar, pero su alma se negaba a olvidar. Quiero saber cómo va su día, qué desayuna, si llueve cuando va al trabajo, si su madre mejora, dijo Marco una noche casi sin darse cuenta, mientras hojeaba un dossier sobre una operación en la frontera. Nico, que ya lo conocía lo suficiente, no se atrevió a responder con burla. Lo miró en silencio. Sabía que algo grave pasaba. Marco no solo pensaba en ella, estaba obsesionado. Mientras tanto, Lucía intentaba volver a su rutina. Pero la rutina ya no era la misma. Desde aquel momento en que descubrió la identidad de aquel hombre que la ayudó, el miedo y la confusión se habían instalado en su pecho como un nudo apretado. ¿Estaba a salvo? ¿La estaba buscando? ¿Quería algo de ella? Pero lo que más le inquietaba era algo mucho más íntimo. ¿Por qué su abrazo había calmado a alguien como él? ¿Por qué aquel instante, aparentemente accidental, se sentía tan importante? Un viernes por la tarde, al salir del café, se encontró con una bolsa de papel sobre el asiento de su bicicleta. No tenía remitente, ni mensaje, solo una bufanda, roja, nueva, elegante, y una caja de dulces caros que jamás podría haberse permitido. Lucía miró hacia ambos lados de la calle. Nadie. Solo una pareja de ancianos cruzando la acera y un niño jugando con un globo. Pero ella sabía. Volvió a casa con el corazón acelerado. Su madre dormía y la enfermera contratada con parte del dinero aún se encontraba allí. Lucía se encerró en el baño y se miró al espejo. «¿Qué quiere de mí, don Marco? Yo no tengo nada». A lo lejos, en una habitación oscura donde los monitores mostraban las calles de la ciudad como si fueran piezas de ajedrez, Marco la observaba desde una transmisión en tiempo real. «Ella no es como las demás», murmuró. «¿Y qué harás si te rechaza?», preguntó Nico. Marco se giró lentamente. «Entonces la dejaré ir, pero mientras no me lo diga con sus propios labios, no me rendiré». Al día siguiente, el café estaba más lleno de lo habitual. Un grupo de hombres de traje oscuro entró y se sentó sin hablar. Lucía los observó con nerviosismo. Había algo en su manera de moverse, algo demasiado controlado. Una clienta mayor le dijo en voz baja: «Parecen de película, como guardaespaldas». Lucía tragó saliva. Y fue entonces cuando lo vio. Él. Marco Salvatore cruzó la puerta sin prisa. No llevaba su habitual abrigo negro,
sino una chaqueta de cuero gris y una bufanda, la misma que ella había recibido. El murmullo en el local fue inmediato. Algunas personas bajaron la mirada. Otras fingieron no verlo, pero todos lo sintieron. Lucía, paralizada, lo observó avanzar. Él se detuvo frente a su mesa y por primera vez la miró sin barreras. Sus ojos ya no eran fríos, eran intensos, cautivos. ¿Podemos hablar?, dijo con una voz profunda sin alzar el tono. Lucía, temblando, asintió. Sus piernas apenas respondían. Ambos salieron por la puerta trasera del café hacia un callejón donde solo se escuchaban los goteos de una tubería oxidada. Por unos segundos, nadie dijo nada. «¿Por qué me sigues?», preguntó ella al fin, con la voz quebrada, pero firme. Él bajó la mirada por un instante. Era la primera vez en años que alguien lo cuestionaba así, sin miedo, pero sin adulación. «Porque desde que me abrazaste, algo dentro de mí dejó de estar en silencio». Lucía miró sorprendida. Su corazón latía como un tambor. Nunca pensó escuchar algo así de alguien como él. «No soy nadie, señor Salvatore. Tú eres todo lo que este mundo no tiene. Luz, verdad, y eso me duele. No quiero deberle nada. No quiero estar endeudada con usted. Entonces déjame pagarte de otra forma». «¿Cuál?». Marco dio un paso hacia ella, pero no la tocó. Solo dijo: «Déjame protegerte». Un relámpago iluminó brevemente el callejón, y por un segundo, ella sintió que estaba frente a un lobo que había decidido cuidar a una oveja. No sabía si eso la salvaba o la condenaba, pero antes de que pudiera responder, un disparo sonó a lo lejos. Marco se giró de inmediato, instintivamente cubriéndola con su cuerpo. De la esquina surgieron 2 sombras armadas, y en cuestión de segundos sus hombres ya estaban en acción. «¡Atrás!», gritó Nico. Lucía gritó. Marco empujó a uno de los atacantes contra el muro con una fuerza brutal, mientras el otro era reducido a golpes por los guardaespaldas. «¿Estás bien?», le preguntó, tomándola por los hombros. Ella no podía hablar, solo lo miraba, con los ojos abiertos por el miedo, pero también por algo más: admiración. En medio del caos, Marco tomó su rostro con ambas manos y dijo con una voz grave: «Ahora ya sabes, el mundo al que pertenezco es oscuro, pero contigo tal vez pueda haber algo de luz». El silencio posterior al tiroteo era denso, como si la ciudad misma contuviera la respiración. El callejón aún olía a pólvora y miedo, y las gotas de lluvia empezaban a caer otra vez, tímidas, como si no quisieran perturbar lo que acababa de ocurrir. Lucía temblaba. Su blusa estaba manchada con polvo y la manga rasgada por la caída. Temía las rodillas lastimadas, pero apenas lo notaba. Lo único que sentía con claridad eran las manos de Marco en su rostro, su mirada fija y ese calor inexplicable que le recorría el pecho. «¿Estás herida?», preguntó él sin apartarse. Ella negó lentamente con la cabeza. No sabía qué decir. No sabía cómo comprender lo que acababa de vivir. ¿Estaba viva? Porque ese hombre al que todo el mundo temía la había protegido con su cuerpo como si fuera un escudo. Los atacantes yacían inconscientes en el suelo, y los guardaespaldas ya los arrastraban hacia la parte trasera de una camioneta blindada. Nico se acercó con un auricular en el oído. No eran de los nuestros, contratados, sin marcas, profesionales, pero sabían a quién buscaban. Marcos soltó una maldición en voz baja. «¿Lucía era el blanco o yo?», preguntó sin quitarle la vista de encima a la joven. Nico dudó. «Aún no sabemos, pero esto no fue una coincidencia». Lucía sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. «¿Me atacaron por estar contigo?». «Quizás». «Entonces, tengo que alejarme. Esto es demasiado». «No». Marco fue firme. «Justo por eso, ahora no puedes estar sola». Ella retrocedió un paso, abrumada. «Yo no pedí esto. No quiero formar parte de tu mundo». «Ya formas parte.
desde el momento en que me abrazaste, cuando nadie lo hacía sin miedo o interés. ¿Sabes lo que es eso para un hombre como yo? Lucía bajó la mirada. Había una mezcla de rabia, miedo y algo que no quería admitir. Una pequeña parte de ella sentía que él decía la verdad. Los siguientes días pasaron como una neblina espesa. Lucía dejó el trabajo en el café por seguridad. Y Marco, sin su consentimiento, había ordenado que se le entregara un sobre cada semana, como si fuera su sueldo. También puso a 2 hombres a seguirla discretamente, asegurar que llegara a casa, proteger a su madre y cubrir cualquier gasto médico. Ella protestó, luchó, gritó, pero nada cambiaba el hecho de que estaba atrapada entre 2 realidades: la vida que conocía y la vida que Marco Salvatore quería imponerle. Una noche, al volver al albergue, encontró una carta doblada en su cama. No tenía nombre, solo decía: si no te apartas de él, pagarás el precio. No todos se enamoran de un monstruo. Lucía sintió un frío que le cortó la respiración. Salió corriendo a la calle y llamó por teléfono al número que había jurado no volver a marcar. Él contestó al segundo tono. Lucía, quiero verte, ahora. 10 minutos después, una limusina negra se detenía frente a la plaza desierta. Marco bajó solo, sin escoltas, sin abrigo. Solo él y la mirada intensa que siempre llevaba. Lucía corrió hacia él y por primera vez fue ella quien lo agarró del brazo. «Me están amenazando por tu culpa». Él miró con dolor, pero no se defendió. «Lo sé, y por eso quiero protegerte». «¿Y si yo no quiero que me protejas?» «Entonces te dejo libre, pero no voy a desaparecer de tu vida sin pelear». Lucía se quedó silenciosa. Su corazón palpitaba tan fuerte que le dolía. Se dio cuenta de que no solo era miedo lo que sentía, era también algo más, una conexión imposible. ¿Y si todo esto es un error?, susurró ella. Marco dio un paso más cerca, casi rozando su frente. Entonces será el error más hermoso que he cometido. Esa noche no se dijeron más palabras y Marco la llevó a un lugar secreto, una casa antigua en las afueras, donde nadie sabía de su existencia. Allí, rodeados de libros, fuego en la chimenea y un piano cubierto de polvo, hablaron como 2 personas que, por un momento, podían ser solo eso: personas, sin pasados criminales ni miedos heredados. Antes de irse, ella le hizo una sola pregunta. ¿Tú has matado a alguien? Él no respondió de inmediato. Bajó la mirada, y cuando habló, su voz fue baja. Sí. ¿Y me seguirías protegiendo, incluso si llegara a odiarte por lo que eres? Marco se acercó y con una suavidad inesperada tomó su mano. Incluso si me odias, porque ya no sé cómo no cuidarte. El sol se alzaba tímidamente sobre la ciudad, pero para Marco y Lucía, la luz parecía un lujo lejano. Desde aquella noche en la vieja casa de campo, algo invisible pero poderoso había nacido entre ellos. No era amor fácil, era un vínculo profundo, extraño, lleno de preguntas sin respuesta, y silencios cargados de más significado que cualquier promesa. Lucía regresó al albergue con una mente en guerra. Había estado horas con un hombre que reconocía como peligroso, pero que a la vez le había mostrado una ternura que nadie le había ofrecido en su vida. Le había contado secretos que no compartía con nadie. Y lo más sorprendente, no le había pedido nada a cambio. Sin embargo, algo no encajaba. Las amenazas seguían. Las miradas en la calle se volvían más largas, más densas. Alguien, no Marco, la estaba vigilando.
Una mañana, al salir del hospital donde su madre recibía tratamiento, Lucía notó a un hombre en motocicleta, siempre en la esquina, siempre con el casco puesto. Otro día, encontró su casillero en el albergue revuelto, aunque no faltaba nada. Esa paranoia se volvió insoportable. Pero lo peor fue descubrir que el peligro no venía de afuera. Estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. En la mansión Salvatore, Nico discutía con otro hombre de confianza, Ruggiero, un veterano de la organización que había sido la sombra de Marco durante años. Ruggiero no ocultaba su desdén. ¿Desde cuándo el jefe se enamora de una niña pobre? No es asunto tuyo, gruñó Nico. Claro que lo es. Esto es un riesgo para todos. El cártel del Este ya pregunta por la chica. ¿Y si descubren que es su punto débil? Nico lo interrumpió. Marco sabe lo que hace. Ruggiero soltó una carcajada amarga. ¿De verdad lo crees? Esa misma noche, en una reunión privada, Marco compartió por fin la verdad con Nico. No se trata solo de Lucía. He estado pensando en dejar todo. Nico lo miró como si hubiera escuchado una blasfemia. ¿Dejar qué? Todo esto, la mafia, el control, la guerra. Llevo más de 20 años construyendo un imperio que no me deja dormir. Con ella, siento que podría respirar. El silencio se hizo espeso. ¿Te crees que te van a dejar salir? Ruggiero ya desconfía. ¿Y si el consejo se entera? Marco bebió un sorbo de whisky. Estaba tranquilo, pero sus ojos decían otra cosa. Estaban listos para quemarlo todo si era necesario. Si me declaran traidor, lucharé. Pero no perderé la única oportunidad que he tenido de ser alguien real. Mientras tanto, Lucía recibió una visita inesperada en el albergue. Una mujer elegante, de unos 40 años, con labios rojos y mirada afilada. Se presentó como Isabela, abogada de una fundación privada. Queremos ofrecerte una beca completa para estudiar lo que tú quieras. Arte, diseño, lo que sueñes. Es un reconocimiento a tu historia de vida. Lucía, desconcertada, preguntó: ¿quién la envía? Eso no importa. Lo importante es que puedes empezar una nueva vida lejos de este lugar. Lejos de él. Lucía la miró, sintiendo el hielo recorrerle la espalda. ¿Está usted relacionada con Marco Salvatore? Isabela no respondió. Solo dejó una tarjeta. Tienes 3 días para decidir, pero escúchame bien. El amor nunca justifica entregar el alma. La mujer se fue sin más, y Lucía quedó paralizada. Algo olía mal, muy mal. Esa noche, Marco fue al encuentro de Lucía en secreto. La encontró en la misma plaza donde una vez ella lo enfrentó con rabia. Pero esta vez su mirada era distinta. No había enojo, había confusión y algo más, duda. ¿Qué te pasa?, preguntó él al ver su expresión. Lucía respiró hondo. ¿Quién es Isabela? El rostro de Marco se endureció. ¿La viste? Me ofreció una vida nueva, una beca, pero no dijo quién era. Solo insinuó que estaba vendiendo mi alma si seguía contigo. Marco bajó la cabeza, dolido. Fue una de las mujeres que amé hace mucho. Y también una de las más peligrosas. Está aliada con el consejo. Si se acercó a ti es porque están buscando manipularte, separarnos. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Porque me avergüenza. Porque no quería que pensaras que solo soy capaz de atraer oscuridad. ¿Y si ella tiene razón? ¿Y si contigo solo me espera el miedo? Marco sostuvo su mirada con fuerza. Puede que sí. Pero también soy el único que ha puesto su vida entre tú y una bala. No lo olvides. Ella dio un paso atrás, dolida, y entonces dijo algo que lo rompió por dentro. Necesito pensar. Sola. Marco asintió sin protestar.
Solo la observó alejarse como si una parte de su alma se fuera con ella. Pero mientras Lucía buscaba respuestas en la soledad, Ruggiero, en las sombras, ya tejía el plan final. Había contactado al Cártel del Este. Les ofreció algo que no podían rechazar. Les daré el corazón del lobo, su única debilidad. Ustedes lo aplastan desde afuera y yo tomo el control desde adentro. Y así, con una traición sellada con sangre, la cuenta regresiva comenzó. Lucía aún no lo sabía, pero pronto descubriría que ser el centro de la obsesión de un jefe de la mafia también te convierte en el blanco de quienes desean su caída. Era medianoche, el aire pesaba como plomo caliente y la ciudad parecía contener un aliento que nadie se atrevía a soltar. Las luces de los postes parpadeaban débilmente, como si también presintieran que algo estaba por quebrarse. Lucía no podía dormir. Llevaba horas en la habitación del albergue, mirando el techo agrietado, oyendo los ruidos lejanos de la calle, repasando una y otra vez cada palabra de Marco, cada advertencia de Isabela, cada silencio cargado de lo que él no decía. Había creído que el amor era algo dulce, que salvaba, pero ahora sentía que amarlo a él podía ser como sostener una antorcha encendida con las manos desnudas. En ese mismo instante, a varios kilómetros de allí, Ruggiero, el traidor, se encontraba reunido con 3 hombres del Cártel del Este. El plan estaba en marcha. La información había sido entregada. La ubicación de Lucía, los horarios del albergue, los puntos ciegos de la vigilancia de Marco. ¿Están seguros de que no la matarán?, preguntó uno de los hombres con acento extranjero. Ruggiero sonrió con desprecio. No todavía, solo necesitamos que desaparezca. Cuando él se descontrole, nosotros ocupamos su lugar. Su imperio será nuestro. Esa misma noche, a las 3:12 a.m., 3 camionetas sin placas frenaron en seco frente al albergue. Hombres encapuchados descendieron con precisión militar, silenciosos, letales. Uno de ellos susurró: «Busquen a Lucía Méndez, nivel 3. No hagan ruido. En 5 minutos salimos». Lucía despertó sobresaltada, no por un ruido, sino por un instinto, una punzada en el pecho, una intuición que solo aquellos que han sentido el peligro de cerca pueden explicar. Se levantó y abrió ligeramente la puerta del pasillo. Lo que vio le heló la sangre. Un hombre vestido de negro, con un arma en la mano, subía las escaleras sin hacer ruido. Su rostro estaba cubierto, pero sus intenciones eran claras. Lucía reaccionó por puro instinto. Cerró la puerta sin ruido, bloqueó la cerradura con una silla y fue directo al teléfono. Llamó al único número que sabía de memoria. 1, 2, 3, 4 señales. «Sí», contestó Marco con voz ronca. «Están aquí». Silencio. «¿Dónde estás ahora?» «Habitación 302». Marco no colgó, solo dijo: «Resiste, estoy en camino». Lo que sucedió después fue una sucesión de segundos eternos. Uno de los atacantes pateó la puerta, la silla se movió. Otro empujón. Lucía gritó. Afuera la enfermera del turno de noche salió confundida solo para ser derribada por uno de los hombres. «¡Ahí está! ¡Atrapadla viva!», gritó uno. La puerta cayó. Lucía retrocedió hasta la ventana. 3er piso, demasiado alto para saltar. No tenía salida. Pero justo cuando el primero de ellos entró, un estruendo hizo temblar los muros. Una explosión leve en la entrada y luego ruidos de disparos. Los hombres se miraron entre sí. Uno de ellos intentó sacar a Lucía, pero la puerta se volvió a abrir. Esta vez por Marco, con un arma en mano, los ojos rojos de furia y el rostro bañado en sudor. «Suéltala», dijo con una calma aterradora. El hombre dudó y ese fue su error. Marco disparó sin vacilar. 1, 2, 3 disparos, precisos, letales. El resto del equipo irrumpió segundos después. Nico entró cubriendo el pasillo. Fue una masacre breve, rápida, sin misericordia. Lucía estaba en shock. Marco la abrazó con fuerza. Su corazón latía tan rápido que parecía romperle el pecho. «¿Estás bien?», le susurró. Ella no respondió, solo lloró, pero no por miedo.
Lloró porque supo en ese instante que ya no podía huir de lo que sentía. Horas más tarde, en la casa de campo donde la llevó para protegerla, Lucía se sentó frente a Marco con una taza de té caliente. No hablaban, solo se miraban. El fuego crepitaba en la chimenea como si tratara de calentar los espacios que aún quedaban fríos en sus almas. Finalmente, ella habló. «Estoy cansada de tener miedo». Marco la miró con ternura. «Yo también, más de lo que crees. Y si mañana me matan, quiero haber vivido algo que valiera la pena». Él no respondió con palabras, solo se acercó y tomó su mano. Y esta vez ella no la retiró. «¿Quién os quiere muertos?», preguntó ella con voz firme. Marco apretó la mandíbula. «Ruggiero». Lucía abrió los ojos con sorpresa. «¿Tu hombre de confianza?» «Era. Ahora es un traidor y ha entregado tu ubicación al cártel». «Entonces irá por más». «Sí, pero ya no pienso esperar. Él dio el primer golpe. Ahora me toca a mí». Lucía sintió un escalofrío, pero no era solo miedo. Era una nueva Lucía la que se alzaba ahora. Una que ya no quería huir, sino entender su lugar en esta historia. «Si vas a enfrentarlo, yo quiero estar preparada». Marco la miró sorprendido. «¿Qué dices?» «Dijo que ya no soy una víctima. Si me convertiste en mi debilidad, entonces déjame ser también tu fuerza». Marco sonrió por primera vez en días, no con arrogancia, con orgullo. «Entonces, prepárate, Lucía, porque la guerra acaba de comenzar». La madrugada en la finca escondida no era silenciosa. Aunque los grillos cantaban y el fuego de la chimenea seguía danzando en su rincón, había un ruido que rompía todo. El sonido del alma preparándose para la guerra. Marco estaba de pie, delante de una mesa rústica donde varios planos, teléfonos satelitales y un maletín de armas descansaban. A su lado, Nico revisaba una lista de contactos leales. Del otro lado de la habitación, Lucía los observaba, no como una rehén, no como un amante, sino como alguien que estaba a punto de tomar una decisión irrevocable. «¿Tienes claro que esto no es solo una venganza?», preguntó Marco sin mirarla. Lucía asintió. «Lo sé, esto es defensa. O los destruimos o ellos no se detendrán hasta hacerme desaparecer». Nico la observó con una mezcla de respeto y recelo. No era la misma muchacha que había temblado en el callejón semanas atrás. «¿Estás segura de querer estar aquí? Esto va a ponerse feo», le dijo. Lucía se adelantó con una calma sorprendente. «Estoy más segura que nunca. Y si no puedo empuñar un arma, al menos puedo ser los ojos que ustedes no ven, las palabras que ustedes no escuchan, la que siente lo que otros planean en silencio». Marco intercambió una mirada con Nico. Algo en él decía, ella no solo es distinta, ella es clave. Al otro lado de la ciudad, en un sótano oscuro, Ruggiero terminaba de brindar su discurso frente a los líderes del cártel del Este. Había sangre en su voz, ambición en cada palabra. Marco está debilitado, su corazón lo ha traicionado, su mente ya no es estratégica, está actuando por impulso. Nosotros seremos los nuevos reyes. Uno de los jefes, Elías Ortega, un veterano de 1000 batallas, levantó la ceja. ¿Y qué haremos con la chica? La usaremos, atraerá a Marco a donde queramos, y cuando llegue, lo destruiremos desde adentro. Ortega sonrió, pero su sonrisa tenía veneno. «Cuidado, Ruggiero, las emociones son contagiosas». Ruggiero apretó los puños bajo la mesa. Él no amaba, él no temía, él solo deseaba poder. Esa misma noche, Marco recibió un mensaje encriptado. Ubicación, fecha, condición. El cártel había masticado el anzuelo. Pensaban que Marco iría solo, impulsado por el amor. Pensaban que sería débil, pero se equivocaban. «Vamos a fingir ser lo que ellos creen que somos», dijo Marco a su equipo, «y cuando crean que me tienen acorralado, les mostraré lo que significa haber tocado lo que es mío». El plan era simple en papel, pero mortal en ejecución. Usar la información falsa filtrada por un topo controlado, llevar al cártel a un sitio aislado
y atacar desde la oscuridad con precisión quirúrgica. Pero había una variable que solo Marco conocía. Lucía participaría. ¿Estás seguro?, preguntó Nico en voz baja cuando Marco le reveló la última parte del plan. Ella lo pidió, y francamente no confió en nadie más para esta parte. El día llegó. La antigua fábrica abandonada a las afueras de la ciudad se convirtió en el escenario de la trampa. Ruggiero llegó primero con una sonrisa de triunfo, creyendo que estaba por enterrar a su antiguo jefe. Los hombres del cártel se posicionaron. Todo estaba calculado, o eso pensaban. A las 22 horas un auto negro se detuvo en la entrada. Marco salió solo. Las cámaras captaron su silueta. Los francotiradores apuntaron. Los enemigos sonrieron. Pero de pronto, todas las luces se apagaron. Un zumbido recorrió el lugar. Los monitores dejaron de funcionar. El sistema de comunicación del cártel se cayó. En segundos, el caos reemplazó a la estrategia. Y en medio de ese caos, Lucía, desde un camión de vigilancia cercano, sonrió con los auriculares puestos. Corte total activado. Señal interferida. Los ojos de ellos ahora son nuestros. Era ella quien había intervenido el sistema con ayuda de uno de los ingenieros leales a Marco. Ella había entrenado días, en silencio, mientras fingía dudar, mientras fingía ser solo una chica enamorada. Y ahora era parte del contraataque. Dentro de la fábrica, Marco se movía como un fantasma. Uno por uno, los hombres del cártel caían. No sabían de dónde venían los disparos. Las sombras eran armas. El miedo, un aliado. Ruggiero corrió al centro del edificio, desesperado. ¿Dónde está Marco? ¿Dónde está? Una voz le respondió desde la penumbra. Aquí. Siempre estuve aquí. Marco apareció detrás de él, con la pistola apuntando directo al pecho. Tu error fue pensar que el amor me debilitaba. Pero no, me hizo más letal. Ruggiero levantó las manos. Me puedes matar, pero vendrán más. Marco bajó la arma lentamente. No lo haré. Ruggiero lo miró confundido. ¿No? Lucía decidió tu destino. En ese instante Lucía entró. Vestía oscuro. No llevaba armas, pero su mirada cortaba más que cualquier cuchillo. A ti no te matamos, te enterramos vivo, con tu vergüenza, con tu traición pública y con tus aliados muertos en el suelo. Marco hizo una seña. 2 hombres sacaron a Ruggiero. Lucía se acercó a Marco. ¿Terminó? Marco la miró con una mezcla de admiración y ternura. Falta una cosa. Lucía alzó la ceja. ¿Cuál? Él la tomó del rostro suavemente. Decidir si esto, tú y yo, también merece seguir vivo después de tanta muerte. Lucía sonrió cansada, pero segura. No hay muerte que borre lo que siento, mi guerra que me haga huir. Y entonces se abrazaron. No como antes. Esta vez no era un accidente. Era una elección. Amanecía. Por primera vez en mucho tiempo, la ciudad parecía respirar en paz. Las ambulancias no aullaban, los disparos habían cesado, y el eco del miedo comenzaba a desvanecerse. Pero en el corazón de quienes sobrevivieron, aún ardía el recuerdo de lo vivido, como brasas que no se apagan, solo se ocultan bajo la ceniza. Lucía se despertó en la casa de campo, con el sonido de los pájaros al otro lado del ventanal. Marco no estaba en la cama, solo una nota escrita a mano. Salí a cerrar un ciclo. No salgas hasta que Nico te diga que es seguro. Te amo. M. Ella apretó el papel contra el pecho. Por primera vez esas 3 palabras no la asustaban. No sonaban como una promesa vacía, sino como una renuncia valiente a todo lo que Marco había sido. En otra parte de la ciudad,
Marco Salvatore entraba al antiguo edificio donde el Consejo de Familias Criminales aún respiraba arrogancia. Esta vez no llevaba armas visibles, solo un maletín y determinación. Lo esperaban 5 hombres mayores, todos con trajes oscuros, rostros marcados por los años y la sangre. ¿Vienes a rendir qué?, preguntó uno, con desprecio. Marco colocó el maletín sobre la mesa, lo abrió y dejó que todos vieran los documentos. No vengo a rendirme, vengo a anunciar mi salida. Esto es todo lo que necesitan para seguir sin mí. Contratos, frutas, claves. Me marcho. Pero si alguno se atreve a tocar a Lucía, lo lamentará más que haber nacido. Uno de los jefes se rió. ¿Y crees que puede salir limpio? Marco los miró. Helado. No limpio, pero sí libre. Ustedes no entienden lo que eso significa, porque nunca han amado nada más que el poder. Dejó el edificio sin mirar atrás. Minutos después, en una pantalla dentro de su auto, apareció Lucía desde la cámara de seguridad de la finca. Estaba sonriendo con los ojos cerrados, como si lo supiera, como si lo sintiera. Marco cerró los ojos también. «Estoy listo», murmuró. Semanas después, los periódicos hablaban de una descentralización del poder mafioso. Ruggiero fue encontrado vivo, encerrado en un contenedor abandonado, con la palabra traidor tatuada en la espalda. El cartel del Este había sido desmantelado desde adentro, y el nombre de Marco Salvatore desapareció de las calles. Pero entre rumores se contaba que había alguien que había renunciado a todo por una mujer sin nombre. Lucía abrió su propia galería de arte en un barrio pequeño, donde las paredes eran blancas y la esperanza se podía respirar. Una mañana una periodista le preguntó: ¿quién inspiró su obra más famosa? ¿La del hombre sin rostro que sostiene a una mujer bajo la lluvia? Lucía sonrió. A alguien que creyó que estaba destinado a morir solo hasta que lo abracé por error. Y al atardecer, cuando cerraba la galería, un hombre aparecía en silencio desde la calle. No tenía guardaespaldas, ni traje caro, solo una camisa arrugada, barba incipiente y unos ojos que la buscaban como si el mundo entero desapareciera cuando la veía. Marco la abrazaba por la espalda. Lucía reía sin miedo. «¿Hoy también vendrás con pintura en los dedos?», bromeaba él. «¿Y tú? ¿También seguirás oliendo a pólvora y café? Prometo que solo a café». ¿Y el pasado? Quedó donde debía, detrás. ¿Y el futuro? Marco la besaba, en la frente, como si cada día fuera el primero. Contigo, siempre contigo. Y entonces el mundo se detenía. No había disparos, no había traición. Solo 2 personas que eligieron enfrentarlo todo simplemente por amor.